Bien, entonces recordemos algunas definiciones, tres definiciones importantes para arrancar nosotros un poquito a hablar sobre este tema. La nutrición básicamente son procesos que se realizan en el cuerpo para que los alimentos se asimilen y se transformen en materia prima esencialmente para la célula, ¿no? La alimentación es la obtención de preparación e ingestión de los alimentos para que ingresen al cuerpo y hagan parte de esos procesos relacionados con nutrición. Y la digestión es básicamente el proceso de transformación de los alimentos en el sistema digestivo. Cada uno de ellos pues, es diferente y hay que analizarlo desde el principio para tratar de entender un poquito los temas y de comprender lo que vamos a hablar más adelante. La alimentación básicamente para el hombre es una parte muy importante de la interacción que tiene con el medio ambiente. El hombre se alimenta básicamente por un requerimiento fisiológico. El cuerpo le va a pedir alimentación, el cuerpo le va a pedir un nutriente, el cuerpo le va a pedir que ingrese a su organismo una sustancia o una proteína, un alimento que vaya a ser parte de su fisiología y que vaya a generarle básicamente alguna cantidad de energía para desarrollar funciones. La alimentación fundamentalmente le da supervivencia al ser humano y es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para la alimentación. Lo hacemos por supervivencia, nosotros lo hacemos por instinto. Desde el mismo momento que nacemos nosotros necesitamos alimentarnos y hacemos todo lo posible instintivamente para que nuestro alimento llegue a cada célula. El cuerpo utiliza muchos mecanismos para que eso sea así, para que nosotros podamos alimentarnos de esa forma. Uno de ellos es el placer, porque a quién no le genera placer alimentarse. En el cerebro, en muchas partes del cuerpo humano, pues se puede generar ese placer y podemos sentir ese placer y la necesidad de alimentarnos en algún momento. Incluso desde el mismo nacimiento con los reflejos que tienen los recién nacidos. Allí podemos ya ver que alimentarse es un instinto. El mismo reflejo de succión que tienen los bebés cuando nacen. Cualquier cosa que llega a su boca, ¿qué va a hacer el bebé? Succionar. Por instinto. ¿Quién le enseñó? Nadie. ¿Será que pensó que tengo hambre y tengo que succionar lo que entra a la boca? No, simplemente el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda. Cualquier cosa que toca sus mejillas, cualquier cosa que llega cerca a su boca, el bebé lo va a buscar básicamente por ese instinto de alimentarse, por ese instinto de darle a su cuerpo lo que necesita. Múltiples variables pueden causar o cambiar esa sensación placentera que causa la alimentación como tal. Variables fisiológicas, variables culturales, variables socioeconómicas, religiosas, incluso laborales, que pueden cambiar ese placer o pueden generar en nosotros placer o desagrado de un cierto alimento o generar un mayor o menor placer básicamente con algún tipo de nutrición o alimento, ¿no? Variables fisiológicas, muchísimas. Esa es la izquierda, pues. Pienso que la que más recordamos o la que más recuerdan las mujeres, una variable fisiológica que se relaciona con ese placer que causan los alimentos. O una embarazada no termina odiando algo o queriendo algo que antes no suponía un placer en su cuerpo, algo alimentario. Eso es algo muy, muy frecuente. Los niños, en la niñez regularmente el placer causado por algunos alimentos pues puede ser muy diferente al de un adulto. El niño ahí tiene la carita. Es algo que muy seguramente no le va a generar placer, diferente a un adulto que de pronto ya ha aprendido mucho, ya tiene mucho conocimiento acerca de la alimentación, ha acostumbrado su cuerpo, su paladar, su sistema digestivo, su sistema nervioso a muchos alimentos y de pronto eso puede generar el placer a un adulto, claro que sí. En cambio del niño de pronto no mucho, ¿verdad? Variables culturales sobre el placer que puede generarle a uno un alimento. Bonito ese animalito, ¿cierto? Un cuy del sur de Colombia. De pronto a mí no me gustaría comerme ese platito, pero de pronto las personas que están acostumbradas culturalmente a un tipo de alimento pues va a ser un manjar, y eso es un manjar para muchas personas. Variables socioeconómicas. Muy seguramente para una persona que no tenga acceso a la alimentación o que tenga un acceso a una alimentación muy pobre, que socioeconómicamente sea muy vulnerable, que no sea privilegiado muchas cosas, pues el placer de la alimentación puede cambiar mucho. Para este niño muy seguramente un plato, ese platillo que tiene o esos restos de comida pueden ser muy placenteros. Para otras personas que de pronto son más privilegiadas o somos más privilegiados, pues de pronto no. Entonces esas variables son muy importantes. Variables religiosas, no tengo ahí fotico, pero variables religiosas pues muchísimas, ¿cierto?
con respecto al placer que genera la alimentación, variables incluso laborales, porque por ejemplo, dígame si un chef no disfruta diferente de los alimentos, o de pronto no identifican los alimentos de hacer placeres, entonces uno comienza a escuchar a un chef y comienza a hablar de la textura del alimento, de la diferencia de sabores, de la diferencia de cocciones, mientras a uno realmente para sentir placer no necesita muchas cosas de esas, él de pronto sí va a estimular sus sentidos mucho más pensando en ese tipo de variaciones que tiene en su alimentación. Y básicamente entonces, volviendo al tema del placer, comer es un acto placentero que afecta directamente a nuestro sistema nervioso y sistema endocrino. Nosotros con estímulos tan sencillos, tan pequeños como simplemente pensar en comer, ya tenemos nosotros cambios fisiológicos. Si nosotros estamos sin almuerzo ya hasta ahora, pues ya almorzamos, pero de pronto un poquito antes, si yo les hubiera mencionado alimentos tan deliciosos como una bandeja paisa, como salir a almorzar, como ir a comer diversos alimentos, pues ya inmediatamente nuestra boca comienza a generar saliva, ya inmediatamente nuestro estómago comienza a generar ácidos, ya comenzamos nosotros a sentir ese revoltijo en el estómago, esa sensación de que necesitamos nosotros darle algo a nuestro cuerpo. ¿Sí? Estímulos tan pequeñitos como solamente pensar o como solamente decirle a alguien sobre uno u otro alimento. Y básicamente eso se debe, mucha de esa respuesta se debe a la liberación especialmente de neurotransmisores. Ahorita aprendiendo un poquito de la dopamina, qué interesante. Hay muchos neurotransmisores que pueden generar esos cambios fisiológicos y reacciones en nuestro cuerpo que nos van a llevar a la búsqueda del placer o que nos pueden por sí mismos generar placer. Esos neurotransmisores que son mensajeros químicos de nuestro sistema nervioso y se liberan básicamente en nuestro sistema nervioso central. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores relacionados con ese placer al comer? La dopamina. Ahorita hablaron, la dopamina sirve bastante y también está relacionado con placer al comer. Y nosotros si comemos muy seguramente también secretamos dopamina, producimos dopamina y nos va a generar esa sensación de placer, esa sensación agradable. La serotonina, que es bien llamada la hormona del humor, que nos va a levantar el ánimo. La noradrenalina también, que genera sensación de bienestar, sensación de energía. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando comemos placenteramente nos sentimos muy bien, ¿verdad? Sentimos que se nos eleva el ánimo, que se nos mejora la concentración, que se nos mejora en general, se nos arreglan muchas cosas que pudieran estar deprimidas antes de un buen plato de comida. Este placer o esta forma en que el cuerpo genera esa sensación placentera al comer, pues vuelve esta conducta un instinto, como ya lo habíamos hablado, y genera muchos cambios a nivel fisiológico, a nivel emocional. Pero también hay muchos cambios emocionales que pueden disminuir ese placer de comer. Hay muchas cosas que realmente pueden cambiar eso, como por ejemplo la depresión. Una persona deprimida muy seguramente no va a tener el mismo placer de comer que una persona que no lo esté, una persona con ansiedad, una persona de pronto de la tercera edad. Muchas veces o uno encuentra en la consulta o uno encuentra en muchas partes ancianos que dicen que ya para ellos comer no es un placer, y eso es cierto, porque esos cambios fisiológicos pueden afectar esa sensación placentera que nos causa comer. Enfermedades mentales de diversa índole, enfermedades psiquiátricas, eso también puede generar diferentes cambios que nos disminuyan ese placer que nos genera la alimentación. La alimentación ha tenido muchos cambios a través de la evolución del hombre. Incluso en gran parte de la evolución del hombre se debe a la búsqueda de alimento y a la búsqueda de nutrirse mejor y a la búsqueda de sobrevivir en un ambiente que muy seguramente en principio era muy hostil. Como ahí en la diapositiva, en principio hacía parte de esta alimentación de la lucha por la supervivencia, porque gran parte del tiempo el ser humano en su época antigua prehistórica pues buscaba alimentarse, casi que la mayor parte de sus acciones en la vida diaria eran en búsqueda del alimento. Asimismo tenía que adaptarse al medio que lo rodeaba en ese momento. Buscaba regularmente los alimentos más próximos o los que se obtenían más fácilmente para suplir su demanda alimentaria, para satisfacer esas necesidades energéticas, y en principio el hombre pues buscaba elegir una dieta que le fortaleciera el cuerpo para desarrollar todas sus funciones, para cazar, para energéticamente generar calor. Si de pronto estaba en un ambiente que era muy frío, pues tenía que también generar calor, y eso le hacía buscar alimentos que generaran esa sensación, que generaran esa sensación de fortaleza. Creaba además
herramientas en búsqueda también de mejorar la alimentación, como herramientas para la caza, herramientas para la ganadería, herramientas para la agricultura. Tallaba la piedra, tallaba la madera, utilizaba los huesos para cazar, para hacer otras preparaciones, y el mismo fuego ya inmediatamente le cambió las conductas alimentarias y las sensaciones que tenía con los alimentos. En la prehistoria, bueno, los primeros homínidos eran recolectores, nómadas, comían básicamente frutas, vegetales, raíces, nueces, se dedicaban también a la carroñería. En esta época, o al principio regularmente no cazaban tanto, más se dedicaban a la carroñería. Eso digamos que en la evolución del hombre hizo parte de la selección natural, porque seres humanos que no pudieran cazar o que no se alimentaran bien o que no supieran bien sus necesidades, pues básicamente iban siendo eliminados de la evolución, iban quedando los más fuertes, los que más se adaptaban a su medio ambiente, los que mejor se alimentaban y los que mejor suplían sus necesidades. Nuevamente acá herramientas para la caza y para la pesca básicamente. Luego en la edad antigua ya comienzan a haber más cosas, entonces el hombre comienza a desarrollar la agricultura especialmente, o fue el gran desarrollo hace 12.000 años, pues sucedió la primera revolución agrícola. Se comenzó a cultivar trigo, arroz, maíz, en la ganadería también se desarrolló mucho, tuvo acceso a los lácteos, a la carne, a los huevos. Los egipcios se alimentaban mucho de cereales, de hortalizas, de frutos. Se comienza la preparación del pan, había mucha producción agrícola. La carne regularmente, hasta hoy en día también, consumida por los más privilegiados, ¿cierto? Los griegos comían más pescado, más carnes, asados, guisos de hierbas y especias. Consumían cereales y también aprendieron a elaborar el pan gracias a sus cultivos de cereales. Los romanos incorporaban muchos vegetales, las aves de corral, cereales y especies. Nuevamente la clase privilegiada que hacía, pues comer en abundancia. Ya después en la Edad Media comenzaron a aparecer muchísimos más tipos de alimentos y muchas más preparaciones. Al hombre comenzar a entrar en contacto, en comunicación con otras regiones del mundo, Oriente, entre los mismos pueblos europeos, pues comenzaron a desarrollarse nuevas preparaciones en general. Había gran variedad de alimentos y una complejidad en la elaboración. Las carnes, nuevamente acá lo menciono, consumían por los más ricos. La bebida más común era el vino en esa época. En la Edad Moderna se siguen incorporando nuevos alimentos. Se llegó a América, en la Edad Moderna pues se descubrió América y se introduce en la comida europea, especialmente lo que son los productos que se llevan de acá de América hacia Europa, y de Europa también se trae el arroz y se trae otro tipo de alimentos acá. Mayor elaboración en general en los alimentos. Y en la época actual, creo que esta foto pues nos dice mucho de la época actual de la alimentación. Los grandes cambios de industrialización pues ha generado la aparición de muchos alimentos, de muchas formas de preparaciones, de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares refinados, una gran variedad de alimentos disponibles. Eso es bien importante porque nosotros actualmente disponemos de muchísimos alimentos en cantidad, en calidad, en variedad. Disponemos de muchísimos alimentos y muchas veces el consumo y la posesión del alimento es más del que nosotros necesitamos hoy en día. No todo es malo hoy en día tampoco, porque igual también generamos hoy en día, en la época actual, una conciencia de nutrición y comida saludable. Hoy en día estamos preocupándonos más por qué nos alimenta y por qué nos nutre. Realmente ya podemos hablar nosotros con conocimiento científico cuáles son los alimentos que más nos pueden favorecer, que menos nos pueden favorecer. Aparece la pirámide alimentaria también. Esa pirámide alimentaria, que también es aparece en la época actual y que nos muestra también qué grupos de alimentos debemos consumir para nosotros poder suplir absolutamente todas nuestras demandas. Y ahora entonces pensemos, ¿cuándo la alimentación se convierte en salud y cuándo la alimentación se convierte en enfermedad? Porque una cosa es que cause placer, otra cosa es que sea saludable. Muy seguramente muchos alimentos que nos causan placer no son tan saludables como nosotros pensamos. Y eso depende en gran medida de las necesidades del cuerpo. La alimentación puede ser saludable en la medida que nosotros le demos al cuerpo lo que necesita, no más, no menos. Si tenemos una baja ingesta de proteínas en nuestro
en nuestro organismo desde la niñez, pues no vamos a generar músculos, no vamos a generar los procesos metabólicos necesarios para el crecimiento. Si tenemos una comida excesiva en azúcares refinados, en carbohidratos, pues vamos a sufrir de obesidad desde la niñez y eso ya se va a convertir en una enfermedad. Factores genéticos también pueden afectar esta relación entre alimentación y salud, porque muchos trastornos genéticos pueden influir directamente en el metabolismo de algún alimento que nosotros consumamos. No es lo mismo, por ejemplo, para una persona que tenga intolerancia a la lactosa, porque la comida del lácteo pues, va a generar enfermedad. Una persona que tenga predisposición a que se le suban los triglicéridos, una hipertrigliceridemia familiar, pues cualquier tipo de alimento con carbohidratos pues, va a generar genéticamente una susceptibilidad a la enfermedad. Hábitos nutricionales también, pues obviamente los hábitos que tengamos nosotros dentro de nuestra nutrición van a generar salud o enfermedad de acuerdo a nuestra alimentación. Indiscutiblemente la calidad y las características de los alimentos que nosotros consumimos pues va a hacer que esa alimentación sea saludable o no genere enfermedad. En el mundo moderno también hay un creciente número de enfermos y de enfermedades relacionadas con la alimentación. Muchas personas le han llamado la gran epidemia a las enfermedades debidas a nutrición y alimentación, porque es un problema de salud pública en todo el mundo. La aparición de nuevas enfermedades y una gran cantidad de enfermos debidos a nutrición y alimentación. Estas son de pronto las enfermedades más importantes debidas a nutrición a las que se le da esa categoría de epidemia: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, dislipidemia. Son enfermedades que van en aumento, que cada día causan mayor severidad en sus complicaciones, que encontramos trastornos también a edades mucho más jóvenes. Este tipo de desórdenes, y como les digo, se ha categorizado eso como una gran epidemia. En esta charla vamos a tratar de enfocarnos en otro tipo de enfermedades. No nos vamos a ir a esas porque esas son extensas, son enfermedades que hay que de pronto tocar en otros escenarios. Vamos a hablar hoy básicamente de enfermedades digestivas y de alimentación, y ahí quiero yo concentrarme un poco en las siguientes diapositivas que vamos a ver. La alimentación y las enfermedades digestivas básicamente tienen una influencia bidireccional. Hay muchos alimentos que generan enfermedad, pero hay muchas enfermedades también que pueden generar trastornos nutricionales y que directamente están relacionados con los alimentos que consumimos. La gran mayoría de enfermedades digestivas también requieren una intervención sobre la alimentación. Vamos a hablar de las principales enfermedades digestivas que tienen su origen en la alimentación. Una de ellas, la más importante, la que más se presenta son las infecciones. ¿Por qué las infecciones son de pronto la enfermedad más importante de la alimentación? Porque nuestro sistema digestivo es una puerta de entrada para infecciones. Nosotros al comer también va a ingresar a nuestro cuerpo bacterias, virus, parásitos, y eso nos va a causar una enfermedad como tal. La contaminación de los alimentos pues nos va a causar infecciones, preparaciones inadecuadas en ellos, malas condiciones higiénico-sanitarias. Tiene un variado aspecto de aparición de acuerdo a la ubicación geográfica, el estrato socioeconómico. No nos enfermamos de infecciones digestivas los colombianos, al igual que las personas por lo menos de Nigeria o de Europa. El espectro es muy grande y depende mucho del sitio donde estemos. La segunda enfermedad bien importante es la intolerancia a la lactosa. En esa intolerancia a la lactosa hay una menor actividad de la disacaridasa intestinal, que es la lactasa, y que lo que va a causar esa menor actividad es que no se degrade adecuadamente, que no se digiera adecuadamente la lactosa. Esta puede ser congénita o adquirida, probablemente la congénita es más importante y más severa. Hay otras enfermedades del intestino delgado que pueden causar intolerancia a la lactosa, como enteritis viral, enfermedad de Crohn, otro tipo de enfermedades del sistema digestivo que nos pueden causar esa intolerancia a la lactosa. Los síntomas que pueden producir esa intolerancia a la lactosa: dolor abdominal, distensión abdominal, meteorismo, un exceso de gases, movimiento a nivel intestinal, diarreas que regularmente sean posteriores a la ingestión de algún derivado lácteo o de la lactosa en general. ¿Qué causa eso? Un efecto osmótico de la lactosa no absorbida
que gracias a la acción de las bacterias intestinales pues va a generar ácidos grasos, dióxido de carbono, hidrógeno, mucha cantidad de gases en el estómago, en el intestino en general, que va a causar esa gran cantidad de síntomas. El tratamiento de la intolerancia a la lactosa pues disminuye el consumo de esa lactosa, es lo más importante. Depende de la tolerancia individual, hay muchas personas que toleran parcialmente esa lactosa y muchas veces también incluso toleran algunas bebidas lácteas fermentadas. Entonces hace parte del tratamiento también definir qué tan tolerante puede ser uno a la lactosa y qué tanto puede uno iniciar o aportar a la dieta esas derivados lácteos. También hay fármacos con lactasa, que pues yo no conozco el primero. Fármacos con lactasa que se pueden incorporar a la leche y eso mejorar bastante también los síntomas. Sensibilidad al gluten, también otra enfermedad digestiva producida netamente por alimentos. El gluten básicamente es causada esta sensibilidad por la gliadina, que es una parte del gluten que se encuentra básicamente en el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Esta susceptibilidad y sensibilidad al gluten, o llamada también enfermedad celíaca, tienen muchas teorías de su causa, pero los factores genéticos e inmunológicos son los más importantes. Los síntomas que se puede presentar en la enfermedad celíaca básicamente son estos, tienen un amplísimo espectro de síntomas: la diarrea, pérdida de peso, anemias, aftas recurrentes, náuseas, dolor abdominal recurrente, aumento de las transaminasas, retrasos del crecimiento, dolores óseos, depresión, hipoestrenismo, hipocretismo digital, anorexia, infertilidad, muchísimos síntomas que produce esa enfermedad celíaca. Se da mucho este tipo de síntomas en la infancia, ya que es un trastorno que la mayoría de veces incluye un factor genético bien importante. Entonces nosotros nacemos en la mayoría de los casos con enfermedad celíaca y con intolerancia al gluten. ¿Cuál es el tratamiento? Pues una dieta exenta de gluten. Entonces tenemos que eliminar de la dieta los cereales de los que hablamos: trigo, avena, centeno y cebada, que es bien difícil eliminar de la dieta ese tipo de alimentos porque muchos aditivos, muchos espesantes, muchos emulsionantes en la dieta tienen derivados de estos cereales. Eso hace que el paciente con sensibilidad al gluten tenga que leer todas las etiquetas de todos los productos que se comen. Entonces cada vez que va a comprar en la tienda realmente cualquier tipo de alimento tienen que leer muy bien la etiqueta, tienen que identificar cuáles son los componentes de ese alimento para no consumir el gluten, que puede generarle bastante molestias. La complicación más grave de este tipo de trastorno es la malignización de esa inflamación digestiva crónica en un linfoma intestinal. Eso es algo bien importante de esa sensibilidad al gluten, porque puede generar la muerte de una persona si no lo trata adecuadamente. Ese riesgo persiste varios años después de suspender el gluten, incluso hasta 5 años, dicen algunos estudios. Otra enfermedad digestiva relacionada con la alimentación: la alergia, la hipersensibilidad alimentaria. Regularmente nosotros podemos generar alergias o hipersensibilidad alimentaria casi que cualquier proteína. Las más conocidas pues son la alergia al huevo, la alergia a la leche, la alergia a los pescados, a otras comidas de mar. Y básicamente es una respuesta de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Básicamente, en principio, nosotros tenemos que la proteína entra en contacto con la mucosa intestinal y el sistema inmunológico lo integra. En ese momento en que el sistema inmunológico lo integra, pues va a comenzar a generar una respuesta inmunológica y una memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica, cuando nuevamente entramos en contacto con esa proteína de huevo, con esa proteína de leche, pues va a generar una respuesta exagerada mediada por la inmunoglobulina E, causándonos entonces la alergia, el sarpullido cutáneo, la diarrea, problemas respiratorios generados directamente por esa proteína alimentaria. Los principales alergenos, como les mencionaba ahorita: el huevo, la leche, el pescado. Hasta el 60% de las alergias alimentarias son debidas a estas enfermedades. El tratamiento pues disminuye el consumo de la sustancia alergénica o de sensibilizar a la persona, que es pues bien complicado con alergias a este tipo de proteínas. Otra enfermedad muy importante: el cáncer colorectal. Hay datos epidemiológicos que apoyan la teoría que el papel de la nutrición, que hay un papel muy importante en la nutrición y la alimentación en la aparición del riesgo de sufrir cáncer colorectal en general.
Hay muchos estudios previamente que han utilizado grandes poblaciones de personas que han migrado hacia desde Estados Unidos, desde Asia. Esa es la mayoría de estudios que hablan del cáncer colorectal y el riesgo con la nutrición se derivan de este tipo de poblaciones, en donde asiáticos que migran hacia Estados Unidos igualan casi el riesgo de sufrir cáncer colorectal después de la primera generación. En Asia es muy bajo la incidencia del cáncer colorectal, en Estados Unidos es muy alto. Por eso es que le han dado un papel bien importante al cambio de nutrición en la aparición del cáncer y especialmente en la ingesta de grasas de origen animal. El mecanismo es poco conocido en cuanto a la fisiopatogenia pues, de la generación del cáncer colorectal. Sin embargo, las teorías hablan de un aumento de la síntesis de colesterol a nivel biliar y eso generalmente, aumentando el metabolismo a nivel de la luz intestinal, genera metabolitos carcinogénicos que van a aumentar el daño crónico a nivel del colon, generando aumento de la susceptibilidad para sufrir de cáncer. Se le da un papel a la fibra importante protector, pero hay muchos estudios que pueden poner en interrogante el efecto protector de la fibra sobre el cáncer colorectal. Sin embargo, los efectos benéficos sobre muchos otros trastornos intestinales es bien conocido. La fibra va a aumentar la velocidad del tránsito intestinal, aumenta el volumen fecal, entonces pudieran en el momento de diluir los carcinogénicos derivados de la secreción biliar o de muchos otros alimentos que nosotros consumimos que pueden generar metabolitos carcinogénicos. La disminución fecal de los ácidos biliares secundarios y mutagénicos de los que hablamos ahorita. Otro tipo de beneficios que puede causar la fibra en la dieta. Consejitos nutricionales para prevenir cáncer de colon que son bien importantes. Las grasas animales. Es un tema que es reiterativo casi que en todas las charlas, conferencias que uno va de cáncer colorectal o de trastorno digestivo. Esas grasas de origen animal, grasas saturadas, van a aumentar el riesgo no solamente de sufrir de cáncer de colon, sino también muchas enfermedades metabólicas. Disminuir el consumo de carne, aumentar la ingesta de aceite de oliva y de pescado, el aporte de calcio, el aporte de ácido fólico, aumentar la fibra y el interrogante. Entonces son bien importantes para disminuir el riesgo de sufrir cáncer colorectal. Otras enfermedades que se derivan también de nuestras costumbres alimentarias. Una enfermedad patogénica que es la estetosis y esteatohepatitis. O esteatosis bien conocida con otro nombre que es el hígado graso. Y básicamente entonces esa enfermedad de acumulación de grasa en el hígado se relaciona con enfermedades de origen nutricional, principalmente la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, el consumo de alcohol, que a través del tiempo, a través de los años va generando una acumulación de grasa allí en el hígado. Una grasa que en principio no nos causa ningún tipo de trastorno, pero que si esa grasa no se moviliza o esa grasa no se maneja allí, pues puede generar daño directo sobre el hígado. La mayoría de casos de esta enfermedad es asintomático. Nos llega una persona que no tiene absolutamente nada. Si nosotros somos juiciosos con nuestros pacientes, si nosotros tocamos un hígado, pues el hígado puede estar un poquito grande, pero realmente en muy pocos casos se encuentra un poquito el aumento de las enzimas hepáticas, que tampoco es un hallazgo muy frecuente. Y es un hallazgo incidental en ecografías abdominales. Yo pienso que si yo le pregunto cuántos han hecho una ecografía abdominal de los que estamos acá, y a cuántos les ha salido un hígado graso, más del 20% han salido con hígado graso como hallazgo incidental de esa ecografía, que han hecho por otras causas distintas. En esta esteatohepatitis ya hay una acumulación de grasa en el hígado, pero además hay un compromiso inflamatorio, mayor probabilidad de evolucionar hacia una cirrosis, que también es bastante grave. El diagnóstico se hace mediante biopsia hepática. ¿El tratamiento cuál es? Pues igual, alimentario, disminuir las grasas en la alimentación. Otra enfermedad bien conocida y dependiente de trastornos nutricionales, los cálculos en la vesícula. ¿Qué los favorece? El consumo de azúcares refinados, escaso consumo de fibras, ingesta deficiente de calcio. Este tipo de alimentación lo que va a causar es que la vesícula biliar se congestione, se llene de ácido de colesterol y que se tienda a formar ahí adentro piedrecillas que pueden generar obstrucción ya en la canal salida de la vesícula biliar.
hablan que el consumo moderado de alcohol disminuye el colesterol, el consumo moderado de alcohol disminuye el colesterol biliar. Eso puede favorecer, puede proteger un poco frente a la aparición de los cálculos. La obesidad es un importante predisponente también de ese tipo de molestias, y regularmente entre mayor sea la obesidad, mayor será el riesgo de sufrir de cálculos biliares. La reducción rápida de peso también en personas obesas puede aumentar un poquito el riesgo de sufrir de cálculos. Ahora vamos a hablar de otras enfermedades digestivas a las cuales de pronto no se les ha dado el origen netamente en cómo nos alimentamos, pero que definitivamente sí se benefician con los tratamientos nutricionales, que son muy conocidas. De pronto estas son las que más impacto tienen con la nutrición que nosotros le ofrezcamos a un paciente, esos hábitos que nosotros podamos generar en una persona alimentaria pueden beneficiarlo muchísimo en estas enfermedades que vamos a hablar. La primera es el estreñimiento. El estreñimiento es una enfermedad con una altísima prevalencia, un síntoma con una altísima prevalencia, que realmente no es una enfermedad como tal. Regularmente el estreñimiento se ha aceptado que menos de 3 veces a la semana de deposición ya se considera un estreñimiento. Es muy frecuente en la población anciana, es más frecuente en el sexo femenino. Los tratamientos para estreñimiento son múltiples, pero el que más se ha aceptado y el que más beneficios tiene sobre el paciente y se relaciona con los alimentos del consumo de fibras. De 20 a 30 gramos de fibra diaria que regularmente tienen que iniciar paulatinamente, comenzando desde una dosis mucho más baja, para que no genere intolerancia y no vaya a causar otro tipo de molestias como dolor o diarrea. Se tienen que eliminar las heces impactadas. Podemos utilizar nosotros muchísimos plantas, muchísimos tratamientos para eliminar las heces impactadas con laxantes. El uso de prebióticos, el uso de probióticos, que es bien importante este uso de prebióticos y probióticos, porque estos son capaces de acelerar el tránsito intestinal en personas con estreñimiento, pero curiosamente también pueden reducir el tránsito intestinal en personas con el tránsito aumentado, como por ejemplo con diarrea funcionales o otro tipo de desórdenes. Es bien importante el uso de los prebióticos y probióticos. Aumento de líquido en la dieta, ¿cuánto se acerca? Más de 1,5 litros de agua al día, además de lo que consumimos normalmente. El ejercicio regular, el consumo moderado de proteínas y carbohidratos, que puede ser lo que más nos genere. De pronto el exceso de proteínas más nos puede generar un enlentecimiento del tránsito intestinal. Otra enfermedad del reflujo gastroesofágico, una altísima prevalencia. Pienso que por encima del 90-95% de todas las personas en algún momento de su vida van a experimentar reflujo gastroesofágico. Y ese reflujo gastroesofágico traducido en una sensación de pirosis o de ardor en la boca del estómago ascendente, un dolor detrás del esternón tipo ardor que se relaciona con el contacto del jugo gástrico con el esófago que no está preparado para recibirlo. Hay una amplísima variedad de síntomas de este reflujo: dolor torácico, agrieras, sensaciones diferentes en la boca, como la boca amarga, le dicen muchos. La evolución regularmente de esta enfermedad es crónica. Es una enfermedad que cuando se establece como reflujo gastroesofágico, curarla es muy difícil, controlarla no es tan difícil, pero realmente la evolución es muy crónica. Las recomendaciones que se dan en reflujo son tanto físicas como nutricionales. Físicas, para que no suba el alimento al esófago. Pues no hay que acostarse después de comer, hay que intentar levantar la cabecera un poco, no hay que consumir mucho, una cantidad grande de alimentos, porque va a generar la subida al esófago. Y recomendaciones nutricionales, como disminuir los alimentos que nos producen más reflujo, disminuir las comidas irritantes, disminuir los cítricos, no comer excesivamente líquidos con los alimentos, disminución de peso, porque la obesidad también genera mucho reflujo gastroesofágico. Ahí están un poquito. Evitar comidas abundantes, aumentar la frecuencia de la ingesta pero disminuir la cantidad, comer alimentos con poca grasa, abstenerse de tomar alimentos 3 horas antes de acostarse, porque si el estómago está lleno y nosotros nos acostamos, pues va a tender a subir ese alimento. Evitar todo este tipo de alimentos, entre otros, porque hay, dependiendo también de la susceptibilidad individual. Úlceras también, pues obviamente van a favorecerse mucho con las recomendaciones nutricionales que nosotros podamos ofrecerle a una persona. Las 3 principales causas de úlcera gástrica: ingestión por licuado del pylori, ingestión de antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina,
síndrome de Solinger-Ellison, que es básicamente un exceso de producción de ácidos en el estómago. El tratamiento es individualizado también. Se tiene que disminuir la secreción ácida, se tiene que eliminar la infección por licuador de pylori. La parte nutricional es importantísima porque con los cambios alimentarios vamos a reducir esos síntomas mientras sucede eso y mientras las úlceras se curan. Este bien conocido es bien importante. Pronto es la enfermedad digestiva de moda ya hace como 20 años. El síndrome de intestino irritable. Ya todos los trastornos digestivos le ponemos ese nombre, síndrome de intestino irritable. Un cuadro crónico recidivante de dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo intestinal, básicamente la definición. Ese cambio de ritmo intestinal traducido como estreñimiento o diarrea. Es un diagnóstico de exclusión, hay que excluir otras causas de ese dolor y distensión antes de hablar de intestino irritable. Y básicamente es debido a alteraciones de la movilidad digestiva y de factores psicológicos. Es más frecuente en mujeres, trastornos digestivos regularmente son más frecuentes en mujeres en general. El inicio es antes de los 35 años regularmente y es asociado regularmente a otras patologías digestivas. El tratamiento, bien importante, las medidas alimentarias, porque de pronto no hay otra enfermedad que mejore más con cambios alimentarios como el síndrome de intestino irritable. Evitar alimentos que empeoren los síntomas. Todas las personas con intestino irritable tienen distintos aspectos de síntomas y diferentes alimentos que le pueden empeorar esos síntomas. Hay que suspender los alimentos, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de líquidos nuevamente como hablamos antes, evitar las comidas abundantes. Por otra parte, el tratamiento no alimentario, que es de pronto el 50% del tratamiento. Manejo del estrés por su gran componente emocional, el ejercicio regular, terapias alternativas de pronto que tienen un altísimo impacto sobre el manejo de este tipo de trastornos, y los fármacos como último recurso, porque regularmente los fármacos que se utilizan para intestino irritable solo buscan mejorar un poquito el dolor, mejorar la distensión,